Una joven quedó sola en el andén, pero una viuda apache la acogió en su casa. El tren se detuvo en el andén de Marrow Creek a las 8:12 de la mañana, y a las 8:13 ya se alejaba entre humo, dejando atrás un silencio pesado como plomo. Celia Armstrong permanecía de pie, sola, con una maleta pequeña sujeta con cuerda y el rostro cubierto de polvo. Había venido siguiendo una carta, una promesa de trabajo como institutriz. Pero al bajar, nadie la esperaba. Jonah Reed, desde la ventanilla del telégrafo, la observó con cierto pesar. En 30 años, había visto a muchos llegar con ilusiones, y más aún marcharse con desengaño. Pero aquella joven tenía algo distinto. No lloraba, no se sentaba, solo esperaba, como si el tiempo aún tuviera que decidir si la salvaba o la dejaba. Dora Carver fue la primera en acercarse. ¿Quién la envió?, preguntó sin disimular la desconfianza. Aquí no se necesita a nadie, y menos a una niña con vestidos bonitos y sin apellido conocido. Celia no respondió. Solo mostró la carta arrugada. Pero Dora apenas la miró. Debe haber sido un error. Aquí ya no hay lugar para errores. Y se marchó. Pasó el mediodía, luego por la tarde, y justo cuando el sol comenzaba a desangrarse tras las montañas, alguien se detuvo frente a ella. Aileen. No preguntó. Solo la miró a los ojos, luego a la maleta, y luego extendió la mano. Celia, confundida, la aceptó sin decir palabra. Caminaron en silencio hasta las afueras del pueblo, donde la tierra se abría en rojizos pastizales y el viento hablaba en otra lengua. La cabaña de Aileen era modesta, pero ordenada. Un fuego leve ardía en la chimenea. Había pan de maíz en la mesa, un cuenco de agua fresca, y silencio, del bueno. Esa noche, Celia durmió bajo un techo que no esperaba, pero que no la cuestionó. Pasaron los días. Aileen no hacía preguntas. Solo enseñaba cómo amasar sin medir, cómo encender fuego con una sola chispa, cómo escuchar los árboles. Celia, poco a poco, dejó de temblar. Pero el pueblo no tardó en hablar. ¿Qué hace esa blanca viviendo con una india?, decían en la tienda. Algo raro hay ahí, susurraban otros. Dora Carver exigió explicaciones. ¿Desde cuándo dejamos que nuestras jóvenes vivan con esa clase de gente? Pero Jonah, que había guardado la carta de Celia, respondió con calma. Desde que esa clase de gente es la única que aún recuerda qué significa cuidar a alguien sin pedirle nada. Neto, el herrero, fue quien ayudó a Celia a reconstruir un pequeño cobertizo detrás de la casa. Ella quería enseñar a leer a los niños del campo, apaches, mestizos, incluso los hijos de los mineros. Aileen no dijo nada, solo entregó una vieja silla, la que había pertenecido a su esposo. Las clases comenzaron. Primero fueron 3 niños, luego 8, después 20. Y un día, Celia leyó en voz alta frente a ellos un poema que hablaba del hogar, no como un lugar, sino como una persona. Aileen, sentada al fondo, cerró los ojos y sonrió. Pero la paz no siempre perdura. Un incendio en la parte norte del pueblo destruyó varias casas. Las mujeres de Marrow Creek, lideradas por Dora, acudieron al consejo local. Querían usar el terreno de Aileen para reconstruir. Es tierra sin títulos, dijeron. No está registrada legalmente. Y ella, bueno, ella no es una de nosotras. Jonah alzó la voz. Pero sí es la única que abrió su casa cuando nadie más lo hizo. La votación fue tensa. Fue entonces que Celia tomó la palabra. Cuando llegué aquí, me dejaron sola. No por falta de espacio, sino por falta de voluntad. Aileen no me preguntó de dónde venía. Solo me ofreció su pan, su techo, su confianza. Y ahora ustedes quieren quitarle lo poco que tiene, porque les recuerda lo que ustedes no hicieron. El salón quedó en silencio.
La votación cambió. Por una diferencia mínima, el terreno quedó en sus manos. Esa noche, Ailén colocó en la mesa su bolsita de cuero. La abrió por primera vez frente a Celia. Dentro, había cenizas. De mi esposo, dijo en voz baja. Siempre quise descansar bajo tierra tranquila, pero ahora sé que él descansa, donde hay alguien que aprendió a amar sin miedo. Celia la abrazó, no como alumna, no como protegida, como hija. Años después, los registros del territorio de Arizona incluían el nombre de Celia Armstrong como fundadora de la primera escuela mixta del condado. Y al lado, en tinta más clara, como testigo y madrina, Ailén, viuda Apache. Cuando Ailén murió, su tumba no tenía lápida de mármol, solo una piedra redonda, con una inscripción tallada a mano. Aquí descansa quien supo dar hogar, sin hacer preguntas. El tiempo no se detuvo en Marrow Creek, pero algo en el aire cambió para siempre desde el día que Ailén fue enterrada bajo la piedra sin mármol. Celia se quedó sola en la casa por un tiempo. Caminaba en silencio, repasando con los dedos los bordes del chal rojo colgado detrás de la puerta. Cada rincón parecía guardar la voz de Ailén. Su forma de cortar el pan, el modo en que alzaba la ceja cuando Celia pronunciaba mal una palabra apache, el humo de la salvia al atardecer. Pero el mundo seguía girando, y con él, los niños seguían llegando. La escuelita detrás de la casa creció. Neto construyó una segunda sala con sus propias manos. Jonah consiguió libros desde Tucson. Incluso los hijos de quienes una vez desprecian a Ailén se sentaban ahora a aprender a leer, con los pies descalzos, las manos limpias y la mirada abierta. Celia se convirtió en algo más que maestra. Era ahora la voz que guiaba en el consejo del pueblo, la que mediaba entre los viejos granjeros y los jóvenes mestizos, la que hablaba con el mismo respeto a Dora Carver, como a una madre apache que venía desde el otro lado del río para dejar a sus hijos por primera vez. Pero no todo era luz. Una tarde, una carreta llegó con dos hombres vestidos de negro. Llevaban documentos, papeles sellados con timbres del gobierno territorial. Querían recuperar las tierras del sur del pueblo, entre ellas, la que Ailén había llamado hogar. Son propiedades sin títulos oficiales, explicaron. Terrenos ocupados sin aprobación legal. Celia los escuchó sin pestañear. Este lugar no fue tomado. Fue salvado. Lo que sea que se haya hecho aquí, no cambia la ley. Pero lo que no esperaban, era lo que vino después. Jonah salió con el libro de registros del telégrafo. Mostró la carta original con la que Celia llegó. Y al reverso, una nota escrita por Ailén años atrás, en su lengua, firmada con sangre. Una promesa de resguardo, ofrecida en ceremonia ante testigos. Luego Neto trajo el cuaderno donde Celia había escrito cada niño registrado en la escuela. Más de 80. Hijos de familias que ahora dependen de ese terreno para algo más que lecciones. Y por último, una niña mestiza, la hija mayor de Neto, se puso de pie frente a los hombres del gobierno, con un papel en la mano. Era una carta escrita por Celia, un testimonio de Ailén, traducido palabra por palabra, que decía: el día que yo muera, esta tierra será de quien no la reclame para sí, sino para los que aún no tienen donde crecer. Los hombres se marcharon, no por amenaza, por vergüenza, y Celia lloró esa noche. No de miedo, de alivio. La primavera siguiente, la escuelita se convirtió en centro comunitario. Hubo música, pan caliente, historias contadas en dos lenguas. Se inauguró un pequeño mural de barro en el muro norte, con las manos estampadas de todos los niños que pasaron por ahí, y en el centro, la de Ailén, marcada con ceniza. Celia jamás se casó, pero crió a muchos. Y cuando envejeció, su voz se mantuvo firme. En cada asamblea, en cada lección, en cada historia. El día en que murió, el pueblo entero salió a despedirla.
No hubo iglesia, no hubo misa, solo la llanura abierta, el mismo campo donde una vez una mujer apache ofreció pan sin hacer preguntas. La enterraron al lado de Ailén, y en su lápida, escrita a mano, decía: ella aprendió a escuchar, luego, enseñó a hablar. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con quien crea que lo que se da sin condiciones nunca se pierde. Escribe en los comentarios: yo también habría abierto la puerta, y activa la campanita para más relatos como este. Nos vemos en la próxima historia.